Y tras oficializarse el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el demócrata reiteró su llamado a la unidad, mientras que su vicepresidenta Kamala Harris destacó ser la primera mujer en dicho cargo. Esto cuando el actual presidente Donald Trump continúa acusando fraude en la elección por los votos por correo especialmente. Analizamos esta reñida votación, sus resultados y qué pasará en los próximos días junto a Jenny Preble, profesora asociada de Ciencia Política de la Universidad de Richmond. Jenny, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, quiero primero ese escenario que todavía se configura, que todavía está presente. Tenemos oficializado a Joe Biden y Kamala Harris como la figura, como la fórmula que llega a la Casa Blanca en enero, pero al mismo tiempo tenemos un actual presidente de Estados Unidos que no reconoce su derrota y sigue, y eso es lo más preocupante, insistiendo de que aquí hay fraude electoral. ¿Cómo se convive con estos dos puntos? Un presidente que tiene que llegar a la Casa Blanca y el actual morador de la Casa Blanca que insiste en el fraude. Bueno, estamos en un momento histórico y en aguas no conocidas. Claramente un presidente porque en el sistema estadounidense, digamos que no tenemos tribunal federal como en muchos países que puede certificar la elección. Tenemos organismos a nivel estatal que pueden certificar, pero falta esa autoridad nacional. Entonces, históricamente es el presidente que decide de aceptar, de llamar al otro y decir felicitaciones, pero sabemos que esta vez esto no va a pasar. Por lo que se ve, las causas legales que vienen por argumentos de que no se están contando los votos con tiempo suficiente o que los votos no llegaron con tiempo suficiente. Por ahora, el presidente Trump no ha habido mucho éxito con esos esfuerzos. Fueron todos rechazados por ahora. Tenemos que esperar a ver lo que va a pasar, pero parece que el camino para él va a ser tratar de movilizar la gente alrededor de esa idea de que hubo fraude, y eso es muy peligroso porque estamos en un país muy polarizado, en un momento democrático donde hay muy poca confianza en las instituciones, y el presidente, jugando con fuego, está aumentando esa falta de confianza. Y hay un punto importante, Jenny, tú hablas de un país polarizado y la elección lo dejó claro. Estamos hablando de dos candidatos que tuvieron una votación muy reñida y que habla de los dos Estados Unidos en términos de la visión, finalmente, qué representa cada uno de los que fuera candidato, hoy el presidente electo y el actual presidente Donald Trump. Esa polarización y la incertidumbre que se genera por el no reconocimiento de la victoria puede ir generando un clima de mayor tensión, y cuáles pueden ser los efectos también para la política estadounidense. Bueno, yo creo que como se está manejando el presidente Trump actualmente, está aumentando la presión, aumentando la dificultad para gobernar para el presidente electo Joe Biden, ¿no? Porque va a llegar con 70 millones de personas que no lo votaron, claro. Pero no solo eso, una parte de estos votantes que van a creer que esa elección no fue legal, que es un presidente hubo fraude, legítimo, finalmente. Que no es legítimo, claro. Entonces no lo van a ver como un presidente legítimo, y eso genera problemas graves para gobernar. Realmente yo veo como un papel muy importante en este momento para el Partido Republicano de salir a defender a las instituciones, al régimen democrático y cuidarlo. Y hay un par de líderes que sí lo están haciendo, Mitt Romney, el más conocido, pero los grandes nombres, de hecho, están en cadenas de televisión defendiendo esa idea de fraude. Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham, y eso para mí es muy preocupante. Claramente se están posicionando ya para la elección de 2024, tratando de ganar el corazón de la parte trumpista del Partido Republicano, que ahora sabemos es una parte grande del Partido Republicano y es una parte muy ligada a este personaje. No son votantes que claramente van a salir para cualquier candidato, entonces estos republicanos están tratando ya de ponerse en campaña, pero al peligro del sistema democrático. Es bien relevante eso. Finalmente el Partido Republicano está con este corazón dividido, podríamos decir, porque no se han mostrado pruebas
tangibles, consistentes, digamos, de un fraude electoral por parte del comando y la campaña de Donald Trump. Pero el Partido Republicano está en esta debacle, de alguna manera ver lo que puede ser la figura de Trump, porque el estadounidense que votó por Trump, votó por la figura que representa Trump, más allá de que sea republicano o no. Hay que recordar también, y creo que está dentro del análisis, Jenny, que Donald Trump, cuando estaba en la primera campaña presidencial, era un outsider, una persona que se pensó que en algún minuto no iba a llegar a ser una carta republicana y finalmente terminó siendo presidente de los Estados Unidos 4 años y hoy, con una estrecha votación, va a dejar la Casa Blanca, pero bastante estrecha. Sí, y yo creo que cuando empezó esa historia en 2016 había mucho debate de si el Partido Republicano iba a aceptar a Trump como la imagen del partido, ¿no? Y estos 4 años demostraron que sí, y esa votación lo confirma también, pero genera tensiones dentro del partido. O sea, ahora mucha gente está hablando de los problemas de los demócratas, de los conflictos dentro de la izquierda, y son debates importantes, pero para mí el Partido Republicano también tiene un proceso en adelante que es muy difícil, porque ya es un partido muy personalizado. No es el partido programático que conocimos de los años pasados, y hay sectores del partido que no están muy contentos con esa imagen de Trump, pero otros sectores que simplemente no van a ir a votar y no se van a movilizar si no está a base de este proyecto nacionalista de Trump. Jenny Preble, ¿cuáles son los desafíos? Creo que una pregunta bien repetida cuando llega un presidente, pero acá en este escenario que estamos comentando contigo, cuando se habla de desafíos del presidente que llega, el presidente electo, está la posibilidad de que llegue el nuevo presidente y cambiar todo lo que hizo su antecesor. Pero aquí hay, como tú decías, un país altamente polarizado, con una votación muy estrecha que finalmente no creo, y ahí hago la pregunta, da la posibilidad de cambiar todo rápidamente. Ya ha habido algunas luces con respecto a lo que va a ser la mirada sobre la pandemia, que fue muy crítico Joe Biden sobre la administración Trump. El tema internacional, ya hace algunos días, antes del día de la elección, si no me equivoco, apuntaba el presidente electo de que va a regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, por ejemplo. ¿Tiene manga, tiene de alguna manera cancha para poder hacer grandes cambios cuando tenemos un país que está dividido? Tenemos la gran pregunta de lo que va a pasar con el Senado, ¿no? Y ahí eso va a determinar mucho de lo que puede hacer Joe Biden. Porque por el hecho que los 2 senadores de Georgia van a ir a la segunda vuelta en enero, hace que no sabemos todavía si el Senado va a ser dividido, y en el caso que el Senado sea dividido, es la vicepresidente que vota para legislación que está 50-50, ¿no? Y eso daría mayoría por de facto a los demócratas. Y eso haría más fácil, eliminando el filibuster, que era una promesa de los demócratas y no se sabe si se va a hacer. Eso haría más fácil avanzar legislación y cambios. Si los republicanos mantienen control del Senado, vamos a estar en un momento cuando es muy difícil avanzar legislación. En la noche de sábado, Biden habló mucho de la unidad, habló mucho de que quiere trabajar con los republicanos. Biden lleva una carrera en el Senado, conoce a esos senadores personalmente, trabajó años con ellos, pero por la polarización y por la posición que han tomado los republicanos durante los últimos 6 años de los gobiernos de Barack Obama, yo creo que como ciudadana tengo muy poca fe que eso va a ser posible. Yo creo que las primeras acciones van a ser por decreto. Lo que puede hacer por decreto va a ser, y ahí van a empezar a trabajar legislación. Si sea un gran cambio, eso va a depender del Senado, y si no toman control del Senado los demócratas, lo que esperamos son avances muy lentos y muy a los márgenes. Claro, porque finalmente si no tiene ese poder legislativo, más que poder, esa posibilidad en el Parlamento estadounidense para poder pasar leyes. Estaba leyendo, por ejemplo, que también quiere restituir lo que es DACA, el sistema para los denominados Dreamers, algo que ya Donald Trump criticó en su minuto y que eliminó. Aquí me imagino que también hay que pasar por proyectos de ley, y ahí es importante lo que va a suceder en el Senado, como tú dices.
Y no olvidamos que Donald Trump también hizo mucho por decreto. Y Claro. todo lo que hizo por decreto, Joe Biden puede deshacer por decreto. Entonces, No termina como una eso da política de pista. Estado, sino pasa finalmente por el Congreso, por una ley. Sí, sí. Claro. Y los últimos años del gobierno de Barack Obama fue mucho por decreto también, por la polarización y la división del gobierno, que genera en sistemas presidenciales esa posibilidad por decreto en ciertas áreas. Y históricamente en Estados Unidos los presidentes eran menos dispuestos a usar esa posibilidad, pero en los últimos años mucho más. ¿Se tendrá que acercar Joe Biden entonces a los líderes republicanos, Jenny? Perdón, no escuché bien. Sí, tendrá que acercarse a los líderes republicanos para justamente tratar de concretar esa llamada unidad, porque cuando un político habla de unidad, obviamente son palabras muy aceptadas muchas veces en este contexto de polarización, para qué decir, pero va a necesitar apoyo, y más que apoyo, va a tener que entrar a ceder y conceder, me imagino. Sí, lo va a tener que hacer. Yo no sé cuánto espacio hay para eso, ¿no? Sí. Y también juega esta división dentro del Partido Republicano que se va a tener que resolver en algún momento, de que yo creo que la posición para la parte trumpista del Partido Republicano va a ser oponer a todo, ¿no? Oponer a todo lo que es los actores establecidos del sistema, los demócratas que han ya demonizado como socialista, como corrupto. Entonces no le da mucha pista para, si uno dice que robó la elección, es difícil después llegar y decir, bueno, vamos a hacer legislación juntos, ¿no? Vamos a coordinar, vamos a negociar. Entonces este discurso complica desde la derecha los espacios que hay para estas discusiones. Hablemos un poco, Jenny, de Kamala Harris. ¿Cuál es el rol que va a tener que tomar la nueva vicepresidenta de Estados Unidos? Es un hecho histórico, una figura también preponderante. Ya muchos hablan de que ella, dependiendo del trabajo que haga, podría ser la próxima carta demócrata para nuevas elecciones. Imagínate, o sea, ya adelantándonos 4 años, pero el rol que va a tomar en todo este contexto que estamos comentando. Bueno, yo creo que no hay que perder de la vista lo histórico que es eso, sí, ¿no? Con todo el caos que está pasando por el país, a uno casi le da pena que no estamos tomando un momento para pensar a lo enorme que es que una mujer de color, una mujer hija de inmigrantes es vicepresidente, ¿no? Y su discurso sábado en la noche, yo creo que identificó todos los elementos históricos y todos los elementos importantes que ella lleva al gobierno, ¿no? O sea, llegó en su traje blanco, que ya es un símbolo del voto femenino, porque las mujeres que marcharon siempre para el voto, siempre marcharon en traje blanco, y tiene una importancia simbólica, sí, que las niñas, las mujeres negras, inmigrantes, vean una mujer en esa posición, pero también tiene un papel representativo muy importante. Si nosotros miramos los resultados de esa elección, vemos que esa elección fue ganada de parte de los demócratas por el trabajo de comunidades de color y sobre todo mujeres de color en ciudades, Detroit, Philly, Milwaukee, Atlanta. Stacey Abrams armó un enorme esfuerzo de registrar los votantes y hacerles llegar a votar, y cambió el estado de Georgia. Y estas mujeres realmente son la base del Partido Demócrata, y hasta ahora no han tenido la voz que le corresponde ni la representación que le corresponde. Y Kamala, cuando habló en la noche de sábado, habló directamente a ellas. Dijo que las mujeres negras, que son el corazón de este partido, que por ahora no han sido vistas, finalmente van a ser vistas. Y yo creo que eso es el futuro del partido. Vemos de esa elección que el futuro del Partido Demócrata es registrar votantes jóvenes en comunidades de color y hablar de los temas que a ellos les importan. Y es un camino a la victoria. Entonces yo creo que Kamala es un buen
símbolo del futuro del partido. Hay mucha gente que habla de la extrema izquierda que es interesante porque su récord de voto en el Senado efectivamente es bastante de centro izquierda, pero en la primaria fue muy criticada por no ser suficiente a la izquierda. Entonces yo creo que también ocupa una posición que está entre el centro izquierda y la izquierda más extrema y tiene una capacidad increíble de hablar de temas de raza, de género, de inmigración, de manera muy genuina de su propia experiencia y yo creo que eso va a ayudar mucho. Claro, y te pregunto ahí, ¿de alguna manera complementa y compensa lo que puede ser lo que en algún minuto se le criticaba a Joe Biden como futuro presidente en esos temas que flaqueaba de alguna manera? No quiero decir que carecía de una visión con respecto a eso, pero sí, de alguna manera, el ciudadano, la ciudadana estadounidense como que conocía bastante bien en sus 47 años de vida política. Claro, y fue muy llamativo que los republicanos trataron de hacer la campaña en contra de Kamala, Sí, ¿no? claro. Que no era la candidata para presidencia, pero hablaba más de ella que de Joe Biden, tratando de racializar y poner el tema de género en la elección, pero no funcionó. Funcionó, claro, con muchos votantes, pero no funcionó con la mayoría de los votantes. Y yo creo que es un contrabalance a la imagen de Joe Biden, claramente el presidente electo más viejo en la historia de Estados Unidos, un hombre blanco con una historia de votos complicado en cuanto al sistema judicial y relaciones raciales en el país. Entonces yo creo que ella es una puente que puede construir un partido distinto con nuevos liderazgos, con más jóvenes y con más representación a las comunidades de color. Jenny Prevost, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros hasta ahora y nos quedamos muy atentos a lo que vaya siendo la situación en Estados Unidos con un presidente electo, con un morador de la Casa Blanca que todavía no quiere ceder, pero bueno, también con varios desafíos por delante. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, nos vemos, buen día.